amigos, un placer saludarlos en su canal favorito Fritz Sprimeyer en español. Después de un tiempo de inactividad en el cual pues he estado ocupado, ustedes saben, con los productos maravillosos de Moronel, Diente León, 5 elementos, todo esto que pueden conseguir. Ahí me mandan un privado y son extractos contra cáncer, diabetes y muchas enfermedades más. Pero bueno, miren, hay una preocupación monumental en el panorama internacional por la cuestión de las guerras que parecen acechar en el horizonte. Y recientemente hubo una entrevista con el intelectual Noam Chomsky. Lo entrevistó esta persona, Piers Morgan, creo, que es un entrevistador inglés muy famoso que también tiene mucha presencia en la televisión, en Fox News. Y bueno, le preguntaron a Chomsky que si Noam Chomsky, un intelectual pues, lingüístico, ¿no? El precursor de muchas cuestiones de la lingüística y crítico voraz del Estado de Israel y de la maquinaria de guerra de los Estados Unidos, que a la sazón cuenta con 98 años. Y bueno, le preguntaban que si cuál era su persona favorita del mundo con la cual le gustaría pasar tiempo. O una persona con la cual él estuviera sintonizado y admirase. Y Noam Chomsky contestó que esta persona sería Dan Ellsberg. Entonces la pregunta es, ¿quién es entonces Dan Ellsberg? Daniel Ellsberg fue un ex marín que estuvo en la cúpula de los sistemas de inteligencia en los Estados Unidos como consultor en jefe de la guerra del Consejo de Seguridad de Eisenhower cuando Robert McNamara era secretario de Defensa. Robert McNamara tenía esta cúpula de marines que estaban viendo el curso de la guerra en Vietnam. Ustedes recuerdan lo que ocurrió en Vietnam, que la moral estaba baja, que el Vietcong estaba ganando, que el Ho Chi Minh y Vo Nguyen Yap estaban arrasando con las fuerzas norteamericanas, ridiculizándolos, se extendió la guerra, terminó el periodo de Kennedy, continuó el periodo de Eisenhower y bueno, fue un desastre para los Estados Unidos, a pesar de que la propaganda decía que iban ganando. Esto era una atrocidad lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, porque los hippies y todos los protestantes, incluyendo Noam Chomsky, que estaba muy activo y era una voz muy fuerte en ese tiempo, pues estaban en contra de las atrocidades que no se publicaban en los medios oficialistas, ni mucho menos de los medios gubernamentales. Entonces Dan Ellsberg, que era este consultor en jefe, vio algunas cosas horrendas, que no era un improvisado. Él venía trabajando en todos estos maquinaria de la guerra desde los 30, ¿no? Siendo consultor, siendo operativo, etcétera. Es un insider del gobierno, por decirlo menos. Y ocurrió que en este momento álgido de las críticas en torno a esta cuestión de la guerra en Vietnam, Dan Ellsberg dice, ¿saben qué? Voy a publicar todo lo que Robert McNamara y los asquerosos que están llevando esta guerra a su cenit están haciendo, porque tenían pensado, y esto el público no lo sabe, de arrojar una bomba atómica en Vietnam al igual que la arrojaron en Hiroshima y Nagasaki. Entonces estamos hablando de que esta bomba atómica que tenían pensado arrojar fue el señor Ellsberg dijo, ¿saben qué? Voy a publicar todas las atrocidades que han estado cometiendo en Vietnam y también en Laos y Camboya, toda la sangre que ha corrido y que no ha servido para nada. Tomó documentos top secret, de alto secreto, y los filtró al Congreso de los Estados Unidos. O sea, quería que pasase por los cánones legales y constitucionales para que pararan la atrocidad, porque no parecían detenerse en su empeño de destrucción. Algo que iba a ser brutal para toda la región si arrojaban esa bomba atómica. Entonces se filtró, pero el Congreso lo bloqueó. Tanto el Partido Republicano como los Partido Demócrata bloquearon el informe, le dijeron no va, lo echaron para atrás y Ellsberg entonces lo filtró a cuentagotas a la prensa. Estamos hablando de páginas y páginas y páginas de información de Robert McNamara, el consejero, y también de cosas atroces que se estaban haciendo.
cosas que estaban como un experimento de la maquinaria de la muerte. Lo filtró y nadie lo quería publicar. El New York Times se lavó las manos. Sabemos que el New York Times está con los Rothschild, está con los Rockefeller, sabemos que responde a los Illuminati, sabemos que el Washington Post igual. Y lo empezó a filtrar a ver a quién lo publicara, pero nadie lo quería publicar porque era una papa caliente que no querían meterse. Pero afortunadamente hay prensa libre, no todo está bajo el control de estos demoníacos. Y afortunadamente, digo, hay mucho periodismo independiente, revolucionario y contestatario que lo publicó y llegó a las primeras planas de la prensa y fue un escándalo y se conoció como los documentos del Pentágono. Esto hizo volar la guerra por los aires, radicalizó las protestas en las universidades y en las calles, comenzaron a destruir infraestructura porque el odio hacia el gobierno aumentó después de esta filtración, porque fue una luz verde de alguien que estaba en las cúpulas gubernamentales hablando de que estaban queriendo lanzar una bomba atómica en Vietnam y que la destrucción la querían llevar a un nivel superlativo. Entonces, este no es el tema. Estoy dándoles un contexto para que vean de dónde vienen las mentes destructoras de la maquinaria infernal, de que lo que planeaban realmente era pura destrucción. Y en esto tenemos que celebrar que afortunadamente el asqueroso y repulsivo Henry Kissinger falleció hace como 2 o 3 días. Y bueno, esto es algo para celebrar para los pueblos libres del mundo, que esta rata inmunda, pro-yanqui y destructora haya fallecido. 100 años duró el pusilánime miserable. 100 años del Plan Cóndor, desde la destitución de Allende mediante métodos militares, el traidor de Pinochet al poder y la Junta Militar Argentina torturando a inocentes. Y bueno, una basura. Bueno, ahora con la llegada de este enano montaperros de Milei, pues ya podemos ver que los argentinos, como dice López Obrador, y eso lo comparto con las palabras del presidente, se han metido al autogol porque han vuelto a lo mismo del Plan Cóndor, pero en este momento pues fue algo consensuado por el pueblo. Ahí pues no hay nada que hacer, pero bueno. Dejando este tema de lado de la muerte de Kissinger, que es uno de los autores intelectuales de las atrocidades más grandes en esos tiempos, sobre todo en Latinoamérica, pero también contra el llamado comunismo, que no era un comunismo, sino era la soberanía nacional, porque Vietnam y Camboya buscaban en su momento ser independientes, tanto del yugo francés como el yugo imperialista, y pues sí, con un esquema, digamos, socialista, pero manteniendo su soberanía. Entonces esto era lo que no querían permitir los estadounidenses y los británicos, con la Fuerza Aérea Real Británica, que también estuvo muy activo bombardeando toda la zona. Todos los aliados pusilánimes, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, Dan Ellsberg tiene un libro muy intenso para que vean hasta dónde llega la mentalidad destructora, la máquina infernal que azota al mundo, para que vean de dónde proviene la mente más maquiavélica del ser humano, para que vean que los Estados Unidos imperialistas quieren reventar al mundo a costa de sangre y sumergirlo y ahogarlo en su inmundicia y dolor. Vamos a leer de parte de un ex-marín, una persona que estuvo ideando todas estas técnicas, que decidió renunciar al control, que decidió renunciar a seguir con estas atrocidades, pues lo que plasmó en sus memorias en el libro que se llama La máquina del juicio final, que me permití traducir una parte de este maravilloso libro. Esto también se aplicó en Argentina en su momento con el Plan Cóndor, repito, que asesinó y torturó personas que hoy Milei está negando, ¿no? Dice que no los torturaron, etcétera. Y los argentinos, pues que saben de esto, que tienen cierta edad, pues saben que Videla y todos sus montaperros fueron unos asesinos pusilánimes, que nada más les dieron impunidad desde el país de las barras y las estrellas, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos espera si gana la derecha en México, si gana esta botarga asquerosa, sin cerebro, grosera y vulgar, que es una mujer que debería estar, pues para mí, si deja de respirar le hace un favor al mundo. Pero bueno, vamos a leer el libro que se llama La máquina del juicio final, de Dan Ellsberg, para que vean nada más, ¿no? Vamos a leer. Dice: en 1943, la Fuerza Aérea Británica probó con éxito una teoría que había sido concebida algún tiempo antes,
que la mejor manera de destruir grandes partes de ciudades era desatando las fuerzas de la naturaleza por tácticas y tecnología diseñadas apropiadamente. Específicamente se esperaba que una tormenta de fuego pudiese ser creada, un tipo de fuego que pudiese cambiar los vientos locales, alterando el clima del área. Si suficientes aviones fuesen enviados en masa para hacer bombardeos del área en patrones con bombas, muchos pequeños incendios podían desatarse simultáneamente a través de una gran área. Esto podía ser auxiliado primero por arrojar bombas altamente explosivas, las cuales romperían las estructuras para mejor suavecimiento y también para bloquear las camionetas de bomberos de las calles. Los departamentos de bomberos serían incapaces de lidiar con los muchos incendios pequeños, los cuales se esparcerían y se juntarían hasta convertirse en un gran incendio masivo. Una gran parte de la ciudad ardería incontrolablemente. Fíjense nada más el experimento social destructivo que estaban ideando los Marines y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos e Inglaterra en ese tiempo. Mientras esto ocurre, un aire supercalentado se elevaría rápidamente en una ráfaga fuerte, creando además un área de baja presión, succionando los vientos del área circundante en efecto, y el incendio crearía su propio curso, cambiando los patrones de viento. ¿Están entendiendo? O sea, querían estos psicópatas enfermos bombardear los alrededores de las ciudades, donde fuera altamente flameable, y crear pequeños incendios, y que estos pequeños incendios se eleven el viento y se haga denso, y entonces se cree como un remolino infernal, donde el patrón de viento cambie y este viento arrasador vaya hacia los centros de las ciudades, aniquilando a todos, ¿no? Dice, y el nuevo oxígeno entrante alimentaría este incendio como vértebras a un corazón, convirtiendo a la ciudad en un infierno. Después de muchos intentos, el éxito vino finalmente en Hamburgo, la noche del 27 de julio de 1943, en la Operación Gomorra. Se probó que con este efecto, las temperaturas podrían elevarse hasta 1500 grados Fahrenheit y todas las personas morirían en el área, como en efecto ocurrió. Dentro del círculo de fuego, las personas murieron alimentados por los vientos viniendo de todas direcciones hasta a 150 millas por hora. Aquellos en los refugios murieron por asfixia, sino por el calor. El carbonato de calcio en el cemento se descompuso y la arena de silicato en el concreto se pudo derretir a esta temperatura, causando que los edificios colapsen. O sea, estamos hablando que la prensa occidental en ese momento decían que en Hamburgo no estaban bombardeando objetivos civiles. ¿Se fijan? Ellos según estaban bombardeando objetivos militares en las afueras. Pero aquí Dan Ellsberg, alguien que estuvo al mando de la operación o que estuvo dentro, que tenía registro de la operación, está diciendo que estaban tratando de achicharrar a todos en el centro de la ciudad, en los refugios donde estaban, en los hospitales, ¿no? Tal cual ocurrió en Israel, donde le tiraron un misil ahí en un hospital y luego le negaron. Vamos a seguir leyendo. El asfalto se derritió y los bomberos quedaron atrapados en las calles, evitando que se movieran estos. Las personas huyendo de las llamas quedaron atrapadas en el asfalto y se volvieron antorchas humanas. Háganme el favor, ¿no? El radiante calor sin la llama visible era tan intenso que desató un fuego creado por las calles y se esparció por esta zona de muerte. Cerca de 44,000 civiles murieron en Hamburgo. El mundo vio el precedente con los fascistas y los japoneses en Shanghái en 1932 y de nuevo a una guerra a escala completa en el 37 y en el 38 estuvieron bombardeando ciudades como en Shanghái y Beijing. Recordemos el eje fascista, ¿no? Mussolini, Hirohito y Hitler. Tanto los alemanes como los italianos bombardearon Guernica y después Hitler, quien no creía que la guerra podría ser ganada por medio de bombardear ciudades, como algunas personas creyeron en Inglaterra y América, encontró de hecho que su posible invasión a Inglaterra se volvió un bombardeo de terror en el ataque Blitz,
en Londres en 1940, y esta matanza de mujeres y niños definió lo que era la línea del nazismo. Billy Mitchell y otros en Inglaterra, que obviamente están alimentados por los think tanks de la Rand Corporation y otros tanques de pensamiento que se nutren en Inglaterra, ¿no? Que encontraron que en 1941, en el bombardeo de fábricas en Alemania, haciéndolo de manera en la que lo hicieron, enredadas a plena luz del día, apuntando con alguna precisión a fábricas particulares, costaba a muchos de sus pilotos y bombarderos. Había muchas defensas aéreas alemanas en las ciudades, por lo que decidieron bombardear por la noche, lo cual en los primeros días de los radares era tan impreciso que ellos tenían problemas en encontrar una ciudad en la noche. Ya no era la cuestión de bombardear una fábrica o un puerto o una base. Ellos tenían que apuntar a una ciudad, y ellos específicamente en febrero de 1942 viraron conscientemente a una política de apuntar a una madeja de viviendas de trabajadores, no simplemente porque fueran trabajadores, sino porque en comparación con los hogares particulares, estos estaban más juntos y el fuego, al usar bombas incendiarias, se esparciría y tendría más efecto, por lo que los ingleses se volcaron a una política consciente que negaron hasta el final de la guerra a su propio parlamento y al pueblo y a su público y al mundo. Ellos clamaron que estaban apuntando a objetivos militares, pero de hecho ellos estaban apuntando al centro de las ciudades, como pasó también en Hiroshima, por cierto, cuando el presidente Harry Truman en el 45 les dijo a las personas, y yo recuerdo el anuncio: bombardeamos Hiroshima contra una base militar. Bueno, sí había una base militar en Hiroshima, pero no era el objetivo de la bomba atómica, que esta base militar estaba en los suburbios y fue de hecho duramente dañada, así como también otras fábricas militares. Pero la bomba fue arrojada al centro de la ciudad, donde la mayoría de las personas fueron asesinadas, e incluso ahí no fueron capaces de matar a tantas personas. Perdón, no fueron capaces de matar a tantas personas con una bomba como Lemay sí pudo matar en una noche el 9 y 10 de marzo de 1945 con 300 bombarderos, donde mataron entre 80 y 120,000 personas. Estamos hablando aquí, fíjense lo que está diciendo muy bien Dan Ellsberg. Está diciendo que la bomba atómica que cayó en Hiroshima y en Nagasaki no fue la mayor atrocidad bélica cometida por Occidente en contra de un crimen de guerra, sino que fue antes de que arrojaran la bomba. En 1945, 2 días, 9 y 10 de marzo, llegaron los cerdos de la guerra con sus 300 bombardeos por la ciudad, tirando bombas, causando pues sus cargas de bombas incendiarias contra la población civil directo, o sea, sin miramientos, ¿no? Dice: esa fue la matanza más sangrienta contra civiles en la historia, por razones políticas. Las personas fueron desplazadas y fueron incineradas en todas partes. Esto fue peor que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y casi ningún americano tiene eso en su conciencia en absoluto. Pero esa fue la culminación de 3 años de bombardear ciudades, y llegó entonces, sin tanto éxito, a hacer lo mismo en otras 64 ciudades en Japón, por lo que esto fue a finales de julio, antes de las bombas atómicas. Estos mismos psicópatas son los que hoy dirigen las políticas de la guerra, del Deep State, del Estado Profundo norteamericano, las cúpulas, las esferas en los más altos grados de poder en los Estados Unidos y en Inglaterra, los que se congratulan y saludan al carnicero israelí Benjamín Netanyahu en esta atrocidad contra el pueblo libre de Palestina, y los que hoy están matando niños, hombres y mujeres sin ton ni son, con la maquinaria de la guerra más atroz que hay. Los mismos psicópatas que en el 45 arrojaron bombas en Vietnam y en Alemania son los mismos enfermos que hoy están apoyando la guerra en Israel y a ese carnicero que está en el poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Latinoamérica?
votar en contra de los satélites de estos asquerosos. ¿Y quiénes son los satélites de estos asquerosos? Pues las derechas del continente. Javier Milei, Xochitl Gálvez, todo aquel que empodere y sea títere de estos nefastos, brutales y pusilánimes mediocres. Como, repito, el enano montaperros de Milei y la cerda de Xochitl Gálvez, junto con los que se están elevando en Latinoamérica con todas estas porquerías que apoyan a estos asesinos enfermos. Y no me interesa que me quiten el canal ni nada de eso. ¿Por qué? Porque se tiene que decir en todas sus letras. Estos son los que dañan al mundo. Amigos, los dejo. Que pasen un excelente día. Y bueno, voy a seguir traduciendo más del gran Dan Ellsberg, de su libro La máquina del juicio final, la máquina de la guerra, una persona que estuvo viendo directamente y coordinando estas operaciones enfermizas en contra de la humanidad. Que pasen ahora sí una excelente tarde.